Algunas historias no se olvidan por su poca importancia, sino porque recordarlas era peligroso. En las cantinas, en los largos caminos del norte y en hogares donde el español aún carga con el peso de antiguas promesas, su nombre nunca se pronunció en voz alta. El honor exigía silencio. La vergüenza lo hizo permanente. La lealtad se convirtió en traición, y la supervivencia requirió que los hombres se tragaran la verdad y vivieran con ella. México cambió. Estados Unidos cambió. Pero la memoria no. Hay hombres que hicieron lo que tenían que hacer y pagaron por ello cada día. La pregunta no es qué hizo, sino si el silencio fue justicia o cobardía. Quédate con nosotros y decide por ti mismo. Hay corridos que nunca se cantan en voz alta. No porque la melodía se hubiera olvidado, ni porque la letra fuera débil, sino porque pronunciarla una vez bastaba para cambiar la vida de un hombre para siempre. Antiguamente, la gente creía que las canciones transmitían más que ritmo. Transmitían verdad. Y la verdad, cuando apuntaba en la dirección equivocada, podía llevarte a un entierro donde ninguna cruz jamás se alzaría. En ciertos pueblos, a lo largo de ciertos caminos que ya no aparecen en los mapas, los ancianos aún recuerdan. No lo anuncian. No lo explican. Se nota en cómo sus voces se apagan sin que se les pida. En cómo las conversaciones cambian de repente cuando una radio suena demasiado cerca de una melodía familiar. En cómo una historia comienza con seguridad, y luego se detiene, justo antes de la parte más importante. Dicen que hubo un corrido. No famoso. No grabado. Nunca tocado en festivales ni bodas. Un corrido que solo se transmitía de boca en boca, de un hombre de confianza a otro. Y aún así, solo en fragmentos. Solo cuando la noche era lo suficientemente profunda como para proteger la verdad. En esos momentos, notabas que las manos se apretaban alrededor de las tazas de café. Las miradas se desviaban hacia la puerta. Alguien se acercaba y apagaba la radio, lentamente, como si el sonido mismo pudiera delatarlos. No porque alguien estuviera escuchando, sino porque siempre alguien lo había hecho, en algún momento. El nombre central de ese corrido nunca se pronunció por completo. Fue partido por la mitad. Tragado. Reemplazado por el silencio. No por superstición, sino por experiencia. Los hombres aprendieron pronto que los nombres pueden vivir más que los cuerpos, y algunos nombres traen consecuencias, incluso décadas después. Estos eran hombres que habían trabajado la tierra hasta que sus espaldas se curvaron para siempre hacia la tierra. Hombres que cruzaron fronteras con solo manos callosas y una promesa que no estaban seguros de poder cumplir. Habían visto a México como era y a Estados Unidos como llegó a ser. Entendieron la pérdida no como una idea, sino como una compañera que nunca se fue. Y, sin embargo, incluso entre hombres que habían enfrentado soldados, jefes, hambre y exilio, esta historia exigía algo diferente, moderación. Porque esta no era una historia de valentía como la cuentan las películas. Era sobre lo que sucede después. Sobre el honor que mancha tanto como brilla. Sobre la vergüenza que no nace de la debilidad, sino de recordar con demasiada claridad. La primera vez que lo escuché no lo escuché en absoluto. Era tarde. Demasiado tarde para una conversación informal. De esas horas en que los hombres hablan con sinceridad, sin alzar la voz. Alguien mencionó un lugar. Alguien más lo corrigió. Luego hubo una pausa, lo suficientemente larga como para parecer intencionada. Un silencio que no era vacío, sino pleno. Ahí fue donde ocurrió, dijo finalmente uno de ellos. No siguió nada más. Ninguna explicación. Ningún nombre. Solo esa frase, flotando en el aire como humo que se niega a disiparse. Quería preguntar. Todos lo hacen la primera vez. Pero aprendes rápidamente que algunas preguntas te indican que no estás preparado. No que no eres digno, sino que no estás listo para llevar la respuesta. Porque una vez que lo escuchas, no solo lo sabes. Lo heredas. Si una historia se entierra para proteger a los vivos, desenterrarla nos hace valientes o responsables de lo que sigue. Con el paso de los años, empecé a notar el patrón. En cada pueblo había un hombre que casi lo decía. En cada familia había un momento en que el pasado oprimía demasiado el presente. En cocinas y garajes, durante largos viajes donde la carretera parecía interminable, la misma tensión regresaba. Alguien diría, no siempre fue así, otro respondería, no, no lo era.
Y luego silencio. Siempre silencio. No era miedo en el sentido estricto. No era miedo a ser herido. Era miedo a romper algo que, de alguna manera, se había mantenido firme durante generaciones. Porque el silencio, en este caso, no era vacío. Era un muro. Un escudo construido a partir de acuerdos tácitos. Verás, la lealtad no siempre parece noble. A veces parece omisión. A veces parece dejar que se mantenga la versión equivocada de la historia, porque corregirla costaría demasiado. A veces, la traición no es darle la espalda a un hombre, sino decir la verdad cuando todos los demás acordaron no hacerlo. El corrido reflejaba esa tensión. No elogiaba ni condenaba directamente. Observaba. Recordaba. Hacía preguntas sin responderlas. Y eso, quizás, era lo más peligroso de todo. Los hombres mayores dirían, es mejor así, pero sus ojos decían algo más. Decían que el silencio envejece a un hombre más rápido que el trabajo. Que llevar una historia no contada es como llevar agua en las manos. Siempre se pierde algo, pero nunca se libera el peso. México, como lo conocían, ya no existía. Los pueblos cambiaron. Las fronteras se endurecieron. Las canciones en la radio sonaban diferentes. Más fuertes. Más rápidas. Más limpias. Ninguna de ellas daba cabida a historias como esta. Estados Unidos ofreció oportunidades, sí, pero también exigió olvido. Olvidar el pasado. Olvidar los nombres. Olvidar el costo. Y para muchos, ese olvido fue supervivencia. No se puede construir un futuro si el pasado te llama constantemente. Pero la memoria no pide permiso. Llega en el olor a polvo después de la lluvia. En una vieja guitarra colgada intacta en una pared. En una línea musical que suena familiar pero que nunca se completa. Así sobrevivió el corrido, no en la interpretación, sino en fragmentos. Y siempre, siempre, el nombre flotaba fuera del lenguaje. Tan cerca que se podía sentir. Demasiado peligroso para reclamarlo. Algunos decían que el hombre en el centro de todo aquello había sido un héroe. Otros, un necio. Unos cuantos susurraban cosas peores, pero nunca directamente. La verdad, fuera la que fuese, se encontraba entre el honor y la vergüenza, la lealtad y la traición. Y todos estuvieron de acuerdo en una cosa: una vez que pronuncias un nombre, no puedes retractarte. Cuando una generación entera acepta permanecer en silencio, ¿es para proteger la verdad o para protegerse de ella? Aprendí que los hombres que más sabían eran los que menos hablaban. No rectificaban. No discutían los rumores. Dejaban que los hombres más jóvenes creyeran versiones más simples del pasado, porque la complejidad suele exigir un precio. Estos hombres ya habían pagado. Pagaron con noches de insomnio. Con relaciones tensas por cosas que jamás podrían explicar. Con hijos que percibieron la distancia pero nunca entendieron su origen. Pagaron con cuidado con las palabras y, finalmente, con las emociones. Esto no fue cobardía. Fue cálculo. La supervivencia se aprendió a las malas. Porque el corrido no se trataba solo de un hombre. Se trataba de un momento en el que hacer lo correcto y hacer lo necesario dejaron de ser lo mismo. Un momento en el que había que tomar una decisión rápida, y las consecuencias duraron toda la vida. Por eso la historia quedó incompleta. Porque completarla significaba reabrir heridas que apenas habían cicatrizado. A veces, tarde en la noche, alguien tarareaba algunas notas. No lo suficiente como para ser reconocido. Solo lo suficiente para sondear el ambiente. La reacción siempre era inmediata. Una tos. El roce de una silla hacia atrás. Un cambio de tema. El recordatorio tácito: no estoy aquí. No ahora. Y, sin embargo, el zumbido siempre regresaba, con el tiempo. Porque la memoria es terca. Porque los hombres que hicieron lo que tenían que hacer aún quieren ser comprendidos, aunque no pidan perdón. Empecé a darme cuenta de que el corrido no esperaba al cantante indicado. Esperaba al oyente indicado. Alguien con la edad suficiente para saber que la verdad rara vez es limpia y la justicia rara vez es completa. Alguien que entiende que el silencio puede ser un acto de amor o un acto de miedo. Y ahí es donde empieza mi vacilación. Porque ahora sé el resto. Conozco las partes que se cortaron. Las razones de las pausas. El nombre que nunca se pronunció. Pero saber algo y decirlo no es lo mismo.
Si llevas una verdad que podría explicarlo todo, pero que podría reabrir viejas heridas, ¿la dices o honras el silencio que mantuvo a todos con vida? Hay corridos que nunca se cantan en voz alta, pero todavía se escuchan. Y está esperando. Antes de que su nombre se convirtiera en algo que los hombres evitaban, antes de que el silencio aprendiera a reconocer su sombra, él era simplemente un hombre de la tierra. Despertaba antes del amanecer porque la tierra lo exigía, no porque alguien lo observara. En el México rural, el tiempo se medía en luz y trabajo, no en relojes. La tierra era seca, terca y honesta. Solo devolvía lo que uno ganaba. Nació donde el camino se estrechaba y las promesas eran pequeñas. Un lugar donde los padres enseñaban a sus hijos con las manos más que con las palabras. Su gente no hablaba de destino. Hablaban de responsabilidad. Sembrabas lo que podías. Arreglabas lo que se rompía. Cumplías tu palabra, porque a menudo era lo único que realmente poseías. No se hablaba de familia, se daba por sentado. La sangre era obligación, no sentimiento. Aprendió desde pequeño que el amor no siempre llegaba con dulzura. A veces llegaba como sacrificio. A veces como resistencia. Su madre le enseñó a callar antes de hablar. Su padre le enseñó que a un hombre se le mide por lo que se niega a hacer cuando nadie lo ve. La tierra lo moldeó. La frontera lo tentó. Incluso antes de cruzarla, la frontera existía en su mente como un rumor y una amenaza. Se hablaba de ella en fragmentos, una oportunidad envuelta en peligro, dinero mezclado con pérdida. Los hombres se iban y volvían diferentes, si es que regresaban. Los vio regresar más silenciosos, más pesados, con ojos que habían aprendido a mirar más allá de las cosas en lugar de a ellas. Trabajaba. Siempre trabajaba. Campos, cercas, animales, reparaciones que nunca terminaban del todo. Sus manos se endurecieron pronto, su espalda con ellas. Pero nunca se quejaba. Las quejas no solucionaban nada. El trabajo, al menos, dejaba evidencia. Creía en el orden. No en el que dictan los gobiernos, sino en el que se entiende entre vecinos. No se toma lo ajeno. No se avergüenza a la familia. No se abandona al pueblo cuando las cosas se ponen difíciles. Y, sobre todo, no se crean problemas que no se pueden resolver. Este era su código moral. Simple. Duro. Implacable. Cuando se casó, no fue un espectáculo. Fue una promesa presenciada por unos pocos y cumplida durante muchos años. Tuvieron hijos. Las responsabilidades se multiplicaron. La tierra ya no le pertenecía solo a él, sino al futuro que intentaba proteger. La frontera se acercaba. El trabajo escaseó. La sequía se prolongó. Los viejos sistemas se desmoronaron. Hombres que antes sobrevivían solo con dignidad ahora necesitaban algo más. Él no perseguía el exceso. Perseguía la estabilidad. Suficiente comida. Suficiente dinero. Suficiente seguridad para dormir por la noche. Así que, cuando cruzó hacia el norte, lo hizo como siempre, en silencio. Sin celebraciones. Sin ilusiones. Solo por necesidad. América no lo saludó. Lo puso a prueba. Aceptó el trabajo que otros evitaban. Largas jornadas. Mañanas frías. Polvo que se asentaba en los pulmones y se quedaba allí. Allí aprendió otro tipo de silencio, el silencio de los hombres que comparten espacio, pero no historias. Cada uno con un peso propio, fingiendo que no pesaba. Enviaba dinero a casa. Siempre. Sin falta. Eso era honor. Eso era supervivencia. Y aún así, no se quebró. Si un hombre hace todo bien, trabaja duro, honra a su familia, vive según un código, ¿qué significa que la vida todavía lo acorrale? Fue durante esos años que la gente empezó a confiar en él. No porque hablara en voz alta, sino porque no hablaba innecesariamente. Cuando daba su palabra, se cumplía. Cuando se negaba, era definitiva. Hombres así se convierten en anclas en lugares inestables. Y las anclas llaman la atención. La frontera tiene su propia economía de sombras. El poder no siempre viste uniforme. A veces se presenta como familiaridad. A veces llega disfrazado de ayuda. Un favor por aquí. Protección por allá. Pequeños compromisos que parecen inofensivos, hasta que se acumulan. Se resistió más que la mayoría. No por orgullo, sino por claridad. Comprendió que los atajos exigen recompensa.
Y la recompensa rara vez llega cuando conviene. Pero la vida tiene una forma de limitar las opciones. Una enfermedad. Una deuda. Una amenaza pronunciada en voz baja pero clara. El tipo de momento en el que decir no se siente valiente, pero irresponsable. La decisión no fue dramática. Sin alzamientos. Sin armas sobre la mesa. Solo una conversación que terminó de forma diferente a como debía. Una pausa donde debería haber habido una negativa. Un asentimiento que se sintió más pesado que cualquier golpe. Ese fue el momento. No el acto en sí, sino el consentimiento. Se dijo a sí mismo que era temporal. Una sola vez. Un medio para un fin. Se dijo a sí mismo que podía controlarlo. Los hombres siempre lo hacen. Y por un tiempo, pareció cierto. El problema permaneció contenido. El peligro se sentía distante. Pero las líneas morales, una vez cruzadas, no se quedan donde las dejas. Te siguen. Empezó a notar cambios. Cómo lo miraba la gente. Cómo cambiaban las conversaciones cuando entraba en una habitación. Respeto, sí, pero también expectativas. Y las expectativas son una deuda pendiente de cobrar. Seguía trabajando. Seguía enviando dinero a casa. Seguía rezando en silencio, a su manera. Pero algo había cambiado. La tierra ya no se sentía neutral. Las noches se alargaban. El silencio, más denso. Comprendió entonces que la vida que había construido se asentaba sobre una falla. Un movimiento más, y se resquebrajaría. Aún no sabía cómo. Solo que lo haría. Cuando la supervivencia exige compromiso, ¿es el hombre responsable de las consecuencias que nunca pretendió? La decisión final llegó sin ceremonia. El destino rara vez llama con fuerza. Espera hasta que estés cansado. Distraído. Seguro de que no tienes mejores opciones. Llegó como una petición formulada como una orden. Algo irrevocable. Algo que exigía una lealtad más allá de la razón. Más allá de la seguridad. Escuchó sin interrumpir. Hizo una pregunta. Recibió una respuesta que no era una respuesta en absoluto. En ese momento, todos los valores que había guiado su vida se presentaron ante él, exigiendo claridad. Familia. Honor. Responsabilidad. Supervivencia. Ninguno de ellos coincidía. Ya no. Pensó en sus hijos. En la tierra de donde venía. En los hombres que confiaron en él porque siempre supo dónde poner límites. Y se dio cuenta que la fila había desaparecido. Cualquiera que fuera su próxima decisión no solo cambiaría su vida, sino que la redefiniría. No habría vuelta atrás al anonimato. Ni trabajo silencioso. Ni manos limpias. Este era el punto de no retorno. El momento antes de que el mito sustituya al hombre. Cuando el destino te fuerza a tomar una decisión que te manchará para siempre, ¿el mayor pecado es elegir la acción o rechazarla? Ahí es donde realmente comienza su historia. Llega un momento en que un hombre comprende que esperar ya no es neutral. Hasta entonces, la demora puede parecer sabiduría. El silencio puede parecer control. Pero una vez que la puerta se cierra tras de ti, la vacilación se convierte en una decisión propia, y conlleva sus propias consecuencias. La presión no llegó a gritos. Llegó con calma, llevando la autoridad como una segunda piel. Los hombres influyentes nunca se precipitan. Dejan que el peso de la inevitabilidad haga el trabajo. Le recordaron, con cortesía, los favores ya intercambiados, los riesgos ya asumidos, los límites ya cruzados. Nada explícito. Nada que pudiera repetirse. El poder rara vez se expresa con frases que puedan citarse. Él escuchó. Siempre lo hacía. La decisión que se le presentaba no era tan clara. Por un lado, la supervivencia, su familia protegida, su trabajo ininterrumpido, su pasado intacto. Por el otro, el honor, el hombre que creía ser, el código por el que se había regido mucho antes de que a nadie le importara quién era. La mentira era que estas dos cosas aún podían coexistir. Buscó una tercera opción. Los hombres hacen eso cuando están desesperados, inspeccionar la habitación en busca de una salida inexistente. Pero la habitación estaba sellada. Cualquier camino conducía a la pérdida. La única diferencia era el momento. Lo que lo hacía insoportable no era el miedo al castigo. Era la claridad. Entendía exactamente lo que esta decisión le costaría, tomara lo que tomara. No habría malentendidos después. Ninguna excusa por ignorancia.
Recordaría este momento con perfecta precisión por el resto de su vida. Los hombres que esperaban su respuesta no lo amenazaron. No hacía falta. Hablaron de orden, de estabilidad, de mantener la calma. El silencio, decían, era el arma más poderosa de todas. Usado correctamente, protegía a todos. Usado incorrectamente, lo destruía todo. Él sabía que tenían razón. Esa era la peor parte. El honor es fácil cuando exige sacrificio de los demás. Es más difícil cuando exige sacrificio de tus hijos. De quienes nunca pidieron ser parte de tus decisiones. La supervivencia susurra argumentos convincentes cuando se presenta ante tus seres queridos. Sintió el peso de generaciones sobre él, hombres que habían resistido sin doblegarse, hombres que se habían doblegado y nunca se recuperaron. Se preguntó a quién recordaría la historia con más cariño. Se preguntó si la historia importaba en absoluto. Cuando por fin habló, su voz lo sorprendió. Era firme. No valiente. No rota. Simplemente definitiva. La elección estaba hecha. Si cada opción conduce a la pérdida, elegir la supervivencia hace al hombre práctico o lo hace cómplice. Nada ocurrió de inmediato. Así es como suelen anunciarse las decisiones irreversibles. Sin truenos. Sin violencia repentina. Solo un discreto cambio de gravedad. Regresó a sus rutinas, pero ya no le pertenecían. Cada acción familiar traía un eco. Cada silencio parecía deliberado. Empezó a comprender que no había elegido un solo acto, había elegido una posición. Un lugar dentro de un sistema que ahora tomaría decisiones por él. El honor, una vez entregado, no desaparece. Observa. Espera. Lleva la cuenta. Los hombres que ejercían la presión comenzaron a acercarse. Las peticiones se convirtieron en expectativas. Las expectativas en suposiciones. Cada una justificada por la anterior. Cada una más difícil de rechazar que la anterior. Este era el verdadero mecanismo de control, no la fuerza, sino la acumulación. Aprendió rápidamente que el silencio funciona en dos direcciones. Puede proteger, pero también aislar. No podía explicar su distanciamiento a su familia. No podía aclarar su tensión a sus amigos. No podía confesar sin arriesgar todo lo que decía proteger. Así que lo llevó solo. Por la noche, cuando el mundo estaba lo suficientemente tranquilo como para ser sincero, las preguntas volvían. No eran dramáticas, sino prácticas. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo más? ¿Y en qué punto la adaptación se convierte en rendición? Se fijó en cómo hablaban los hombres a su alrededor. Menos directos. Más cuidadosos. Respeto mezclado con cautela. El tipo de respeto reservado para quien sabe demasiado y no puede ignorarlo. Se había convertido en un límite con el que otros se medían. La frontera, antes una línea en el suelo, ahora existía dentro de él. Entre lo que se permitía sentir y lo que se permitía decir. Entre quien era de día y quien era de noche. Entonces comprendió por qué el corrido nunca se cantaría en voz alta. Porque la música exige claridad. Y esta vida no ofrecía ninguna. Intentó hacer el bien donde pudo. Pequeñas acciones. Correcciones discretas. El daño se redujo en lugar de evitarse. Los hombres se dicen estas cosas para sobrevivir a su propia reflexión. A veces incluso son ciertas. Pero nunca borran la decisión original. El arma del silencio cortaba más profundo que cualquier espada. Lo obligaba a observar el desarrollo de los acontecimientos sin intervención. A conocer los resultados de antemano y fingir sorpresa. A vivir dentro de una mentira que se hacía cada vez más fuerte cuanto más la alimentaba. Empezó a envejecer más rápido, no en cuerpo, sino en espíritu. La risa se volvió escasa. El sueño inestable. La memoria aguda e implacable. Cuando el silencio mantiene a tu familia a salvo pero envenena tu alma, ¿qué deuda eventualmente exigirá pago? Las consecuencias no llegaron como castigo. Llegaron como responsabilidad. De esas que no puedes dejar de lado. De esas que cambian tu forma de ver el mundo. Se le pidió que estuviera presente cuando las cosas salían mal, no para arreglarlas, sino para presenciarlas. Presenciar, aprendió, era en sí mismo una forma de participación. Los ojos registran lo que las manos rechazan. La mente no olvida lo que la boca niega. Hubo una noche que recordaba sin parar. No porque fuera la peor, sino porque era la más clara. Un momento en el que pudo haber hablado.
cuando una sola palabra podría haber cambiado el resultado. La sintió subir por su pecho, presionar contra su garganta, y morir allí. El silencio ganó. A partir de esa noche, el hombre que solía ser se convirtió en un referente, más que en una realidad. Antes, pensaba. Antes de esto. Antes de saber. Antes de elegir. No se dijo a sí mismo que era inocente. Esa mentira no resistiría el escrutinio. Pero se dijo que era necesario. Que sin él, las cosas serían peores. Así es como los sistemas mantienen la lealtad, convenciendo a los hombres de que la retirada causaría mayor daño. Y a veces, trágicamente, tienen razón. El problema con los hombres necesarios es que nunca se les permite detenerse. Su utilidad se convierte en su prisión. Comprendió entonces que las consecuencias no son eventos. Son condiciones. Una forma de vida que cierra puertas que no sabías que existían hasta que las cerraste. La comprensión final llegó silenciosamente. La decisión que tomó no podía deshacerse, ni con la confesión, ni con la huida, ni con el tiempo. El tiempo solo profundizó sus surcos. A partir de ese momento, todo lo que hiciera se interpretaría a través de esa decisión. Cada silencio, juzgado. Cada acción, sopesada. Cada ausencia, notada. El mito había comenzado a formarse, no porque la gente conociera la verdad, sino porque percibían su forma. Si una sola decisión define el resto de tu vida, la redención se encuentra en la confesión o en soportar las consecuencias sin quejarse. La elección estaba hecha. Y las consecuencias apenas habían comenzado. Al principio, nada llevaba su nombre. Así es como el peligro aprende a caminar, en silencio, sin previo aviso. Las acciones avanzaban más rápido que las explicaciones. Las consecuencias llegaron antes que las historias. Los hombres notaron cambios sin saber por qué. Las rutas cambiaron. Los rostros desaparecieron. La autoridad comenzó a hacer preguntas cuyas respuestas ya conocía. Los rumores llegaron después. No llegaron enteros. Llegaron en pedazos, doblegados por el miedo y agudizados por la imaginación. Alguien dijo que se había tomado una decisión. Otro dijo que se había cruzado la línea. Nadie se puso de acuerdo en los detalles, solo en el resultado. Algo había cambiado y no se podía deshacer. Las autoridades se interesaron como lo hacen los depredadores, lenta y metódicamente, fingiendo paciencia. Hablaron en términos de orden y cooperación. Usaron lenguaje oficial para ocultar intenciones extraoficiales. Él los entendió de inmediato. El poder reconoce su reflejo. Los enemigos también se interesaron. Los antiguos resurgieron. Los nuevos inventaron razones. En mundos como este, la neutralidad se interpreta como debilidad, y la utilidad atrae hostilidad con la misma seguridad que atrae protección. Se había hecho visible sin elegir ser visto. Fue entonces cuando empezaron los corridos. Nada de grandes interpretaciones. Nada de versos pulidos. Solo fragmentos. Versos tarareados en cuartos traseros. Un par de acordes rasgueados y abandonados. Un nombre casi pronunciado, luego tragado. La música transmitía más tensión que melodía, más advertencia que alabanza. Las canciones viajaron más rápido que la verdad. Más rápido que los hechos. Más rápido que el miedo. Recorrieron mercados y campos, cruzaron la frontera y regresaron, transformándose con cada relato. Para cuando llegaban al oyente, se centraban menos en lo que había sucedido y más en lo que podría suceder. Y luego, de repente, se detuvieron. Las radios se silenciaron a mitad de la estrofa. Los músicos evitaron ciertas progresiones. Incluso quienes no conocían la historia aprendieron a reconocer el límite. Se podía escuchar todo excepto eso. Podrías cantar sobre la muerte, la traición, el hambre, pero no sobre él. El miedo es contagioso cuando no tiene nombre. Su nombre se convirtió en algo más. Una señal. Una advertencia. Una prueba. Los hombres lo usaban como los soldados usan las bengalas, no para iluminar, sino para señalar el peligro. A veces ni siquiera lo pronunciaban. Una pausa bastaba. Una mirada. Una mano ligeramente levantada, con la palma hacia abajo. La gente aprendió a hablar en torno a esto. Los niños lo percibieron primero. Siempre lo hacen. La rigidez repentina al hacer preguntas. La forma en que los adultos se corregían a mitad de frase. La tensión que se instalaba en la sala sin explicación.
El silencio enseña más rápido que las conferencias. Lo notaba en el aire. La forma en que las conversaciones se adaptaban a su llegada. La forma en que las risas se atenuaban. El respeto se endurecía en la distancia. No había cambiado de postura ni de voz, pero su presencia ahora tenía implicaciones. Así es como comienzan las leyendas, no con gloria, sino con evasión. Cuando un nombre se vuelve peligroso de pronunciar, es por lo que representa o por lo que todos temen que pueda revelar. Las autoridades presionaron tanto con su ausencia como con sus acciones. Abrieron expedientes y los dejaron abiertos. Las visitas se realizaron sin resultados. Hicieron preguntas y nunca dieron seguimiento. Querían hacerle entender que la atención en sí misma era el castigo. Los enemigos pusieron a prueba los límites. No directamente. Nunca directamente. Una valla rota. Un mensaje repetido. Una advertencia disfrazada de consejo. La violencia rara vez se anuncia hasta que ya ha dejado clara su intención. Los corridos, mientras tanto, evolucionaron. Lo que empezó como susurros se convirtió en símbolos. Su nombre fue reemplazado por descripciones. El que se quedó de pie. El que no corrió. El que cruzó la línea y se quedó. Cada frase implicaba algo sin acusar. Los hombres discutían en voz baja sobre él. No sobre lo que hacía, sino sobre lo que significaba. Algunos decían que representaba el orden en un mundo caótico. Otros decían que representaba la mentira de que el orden podía ser limpio. Nadie decía estas cosas en voz alta. La voz alta trae consecuencias. El miedo se extendió, no como pánico, sino como adaptación. La gente cambió de hábitos, de caminos, de asociaciones. El silencio se volvió moneda corriente. Saber cuándo, no hablar se convirtió en una habilidad transmitida deliberadamente. Y aún así, las canciones cesaron. Porque la música, una vez que nombra algo, le da permanencia. Y la permanencia invita al ajuste de cuentas. Empezó a comprender que su vida ya no era solo suya. Se había convertido en un punto de referencia. Una historia con moraleja en desarrollo. Había pasado de ser participante a ser símbolo, y los símbolos rara vez se tratan con compasión. No intentó corregir las historias. La corrección invita al escrutinio. Las dejó divagar, distorsionar, exagerar. La verdad sobrevive mejor en la sombra que en la luz, cuando la luz pertenece a quienes deciden lo que se ve. Por la noche, repasaba conversaciones que nunca tuvo. Advertencias que nunca dio. Explicaciones que jamás serían aceptadas. Comprendió que ser malinterpretado era más seguro que ser completamente conocido. Porque el conocimiento pleno exige respuesta. La frontera se sentía más cerca que nunca, incluso cuando estaba lejos. Las líneas se endurecieron. Las lealtades se aclararon. El terreno neutral desapareció. Los hombres elegían bando en silencio, a veces sin darse cuenta. Se preguntó cuántas vidas se adaptaron a su alrededor sin siquiera conocerlo. Cuántas decisiones cambiaron con solo mencionar su nombre. Si el miedo mantiene el orden, pero destruye la verdad, ¿quién sobrevive finalmente cuando la música se detiene? El momento que lo selló llegó sin previo aviso. Siempre lo hace. Alguien más joven, menos cuidadoso, más seguro de su propia inmunidad, pronunció el nombre en voz alta. No como un desafío. No como una confesión. Como una referencia. Un error cometido al creer que el tiempo había suavizado las consecuencias. La sala cambió al instante. El sonido se apagó. Las miradas se desviaron. El orador se dio cuenta demasiado tarde de que había violado algo sagrado y prohibido a la vez. Nadie lo corrigió. Corregirlo habría sido reconocerlo. Las consecuencias no llegaron de inmediato. Rara vez llegan. Llegaron después, con la inevitabilidad de la situación. Un trabajo perdido sin explicación. Una puerta cerrada que siempre había estado abierta. Una invitación que nunca volvió a aparecer. Algunos dicen que fue peor. Otros dicen que fue definitivo. La verdad es menos importante que la lección que siguió. Después de eso, incluso fragmentos del corrido desaparecieron. Las guitarras permanecieron en silencio. Los tarareos se convirtieron en toses. El aire mismo parecía rechazar la conclusión. Su nombre ya no necesitaba protección. El miedo había aprendido a imponerse. Llevaba ese conocimiento consigo como una segunda columna vertebral. Lo enderezaba. Lo aplastaba.
Ahora comprendía que el precio de su decisión no era sufrimiento personal, sino su difusión. Consecuencias que se extendían, afectando a personas que nunca aceptaron involucrarse. Esa constatación dolió más que cualquier amenaza. Porque un hombre puede soportar su propio castigo. Es más difícil aceptar la responsabilidad por el miedo que se multiplica a tu paso. No buscó perdón. El perdón implica inocencia en algún sentido. Buscó contención. Límites. Fronteras para evitar que el daño se agravara. Pero los sistemas no se contraen por orden. Se expanden hasta que algo más fuerte los frena. Y esto aún no lo había comprobado nadie. Cuando alguien paga el precio por pronunciar un nombre prohibido, el castigo tiene como objetivo silenciarlo o advertir a todos los demás. Desde ese día el corrido ni siquiera susurró. Esperó. Y así fue como se hizo el ajuste de cuentas. El silencio no llega vacío. Se llena de cosas que nunca pudiste decir. Con el tiempo, se vuelve pesado, oprimiendo hacia adentro, transformando a un hombre desde dentro. Lo que una vez pareció protección se revela lentamente como una especie de erosión, silenciosa, paciente, implacable. Las primeras pérdidas fueron lo suficientemente pequeñas como para negarlas. Reuniones perdidas. Conversaciones acortadas por costumbre. Amigos que dejaron de hacer preguntas porque las respuestas nunca llegaban. Se dijo a sí mismo que este era el precio de la estabilidad. Que la distancia era más segura que las explicaciones. Que el aislamiento era preferible a la exposición. Luego las pérdidas se hicieron más agudas. Escribió cartas que nunca envió. Algunas las doblaba y desdoblaba hasta que el papel se ablandaba. Otras quedaban inconclusas, terminando a mitad de frase, donde la verdad amenazaba con salir a la luz. Cada carta era un intento de salvar una distancia que no podía identificar. Todas terminaban igual, en un cajón, en una caja, en el pasado. Sus hijos lo sintieron antes de comprenderlo. Los niños siempre lo hacen. Notaron cómo su padre escuchaba más de lo que hablaba. Cómo lo seguía con la mirada con una mezcla de orgullo y disculpa. Aprendieron a no hacer ciertas preguntas, no porque se les dijera que no lo hicieran, sino porque el silencio les enseñaba más rápido que las palabras. Crecieron con respuestas en forma de vacíos. Con explicaciones que eludían el centro. Percibían una historia que existía a un paso, como una habitación a la que ya nadie entraba. Y al crecer, la confusión se convirtió en resentimiento silencioso. No enojo, sino en algo más difícil. Distancia. Por la noche, cuando el mundo finalmente dejó de exigir su atención, la memoria tomó el control. Reprodujo momentos con una claridad despiadada. Decisiones revisadas. Conversaciones imaginadas de otra manera. Caminos considerados mucho después de haber sido cerrados. Dormir se convirtió en una negociación. Los sueños lo devolvieron al momento antes de que todo cambiara, solo para recordarle que despertar no ofrecía ninguna corrección. El tiempo, aprendió, no cura el silencio. Lo agudiza. Asistía a los hitos como un invitado más que como un participante. Presente, pero nunca plenamente integrado. Observaba a sus hijos convertirse en adultos sin comprender partes de sí mismo. Se preguntaba cómo lo recordarían. ¿Como un buen proveedor? ¿Como una figura distante? ¿Como un hombre que eligió la ausencia incluso estando físicamente presente? El sufrimiento familiar rara vez se anuncia. Se acumula silenciosamente, expresándose en sutiles cambios. Un tono prolongado. Un abrazo que termina demasiado rápido. El acuerdo tácito de evitar el pasado porque tocarlo nos duele a todos. Aceptó la culpa cuando pudo. Asumió la responsabilidad sin dar explicaciones. Dejó que los malentendidos siguieran existiendo porque corregirlos abriría puertas que no podía permitirse abrir. El aislamiento se convirtió en rutina. No era soledad, la soledad aún alberga esperanzas. Esto era resignación. Una aceptación consciente de que algunas distancias son permanentes. Si el silencio mantiene a su familia a salvo pero le cuesta su comprensión, ¿es eso protección o un tipo diferente de abandono? El mundo seguía avanzando, indiferente a su propio juicio. México evolucionó sin pedirle permiso. Estados Unidos se reformó de maneras que él apenas reconocía. Los valores que cargaba se sentían más pesados, menos transferibles. Los códigos que una vez lo guiaron ahora lo separaban de quienes nunca vivieron bajo su peso. Observaba a otros hombres hablar con libertad,
quejarse a gritos, confesar sin miedo. Los envidiaba, no por su honestidad, sino por el lujo de expresarse sin consecuencias. Se preguntaba si comprendían lo que arriesgaban o si el mundo simplemente había cambiado lo suficiente como para perdonar lo que antes no se podía decir. El silencio se convirtió en hábito. El hábito en identidad. Dejó de dar explicaciones incluso cuando era seguro. El músculo se había atrofiado. Las palabras se sentían inestables, escurridizas. Confiaba más en el silencio. El silencio tenía reglas. El silencio había mantenido viva a la gente. Pero el silencio también lo mantenía apartado. Observó cómo las personas se acercaban mutuamente en una vulnerabilidad compartida. Cómo se forjaba una conexión mediante la confesión. Él permanecía al margen, respetado pero incognoscible. Confiado, pero nunca plenamente invitado. Había noches en que consideraba romper con esa promesa. Contárselo todo a una sola persona. Solo una vez. Para aliviar la presión. Para recuperar una parte de sí mismo perdida por la restricción. Pero entonces imaginó la reacción en cadena. Las preguntas. Las consecuencias extendiéndose. Y volvió al silencio, porque el silencio al menos ofrecía previsibilidad. Las cartas se multiplicaron. Algunas estaban dirigidas a sus hijos. Otras, a nadie en particular. Unas cuantas eran disculpas sin destinatario. Ninguna fue enviada. Comprendió entonces que el silencio no congela el tiempo. Lo distorsiona. Los años se comprimen. Los arrepentimientos se agudizan. Los momentos de posibilidad desaparecen sin ser notados. Lo que más le dolió no fue lo que perdió, sino lo que nunca podría dar. Contexto. Verdad. Una herencia completa. Sus hijos llevarían su sangre, pero no su historia. Y las historias, lo sabía, son la verdadera forma de recordar a los hombres. Se preguntó si ellos mismos llenarían los vacíos. Si la imaginación lo pintaría con mayor crudeza que la realidad. Si la ausencia se confundiría con indiferencia. Quería explicar que el silencio no era falta de amor, sino exceso. Amor mezclado con miedo. Amor agudizado en cautela. Pero las explicaciones llegan demasiado tarde cuando no se practican. Cuando el silencio se convierte en el lenguaje del amor, ¿cómo aprende alguien a escuchar lo que nunca se dijo? El precio final se reveló lentamente, como la verdad prefiere aflorar. Una noche se dio cuenta de que ya no sabía cómo ser visto plenamente. Ni siquiera estando solo. El hábito de ocultarse se había vuelto introspectivo. Filtró sus propios pensamientos, corrigió sus propios recuerdos, evitó incluso la confesión interna. El silencio había pasado de ser estrategia a identidad. Reconoció la ironía. Al proteger a otros del peligro, lo había absorbido por completo. Se había convertido en el contenedor de consecuencias destinadas a ser compartidas. Un único punto de presión que contenía una inundación. Y la presión, sostenida durante el tiempo suficiente, transforma lo que la contiene. Envejeció en la quietud. En la reflexión. En una especie de dignidad que nace de la resistencia más que de la paz. La gente admiraba su moderación sin comprender su precio. Lo llamaban fuerte. No veían la erosión bajo la superficie. Una noche, ya más viejo, más pesado por los años que por las decisiones, finalmente se dijo a sí mismo la verdad. El silencio había funcionado. Otros estaban a salvo. Se habían salvado vidas. Los daños no se habían extendido. Pero no estaba intacto. Esa comprensión no llegó con amargura. Llegó con claridad. La que llega cuando la negación ya no sirve. Aceptó entonces que su papel nunca fue ser comprendido, sino absorber. Perdurar. Desaparecer lentamente para que otros pudieran permanecer completos. Y, sin embargo, incluso en esa aceptación, algo cambió. Porque entender el costo no borra la pregunta. Si el silencio salva a todos los demás pero te destruye a ti pieza por pieza, la resistencia se convierte en una forma de sacrificio o en un borrado lento. Esa noche, comprendió la verdad que había evitado durante años. El silencio los había protegido. Pero lo estaba matando. Y no sabía cuánto tiempo más podría llevarlo solo. La historia no espera la verdad. Acepta lo que llega primero, lo más fácil de imprimir, lo que ofende a la menor cantidad de personas que aún ostentan el poder. Para cuando la verdad se atreve a hablar, la página ya está escrita, la tinta seca, la narrativa aprobada. Aprendió esto lentamente,
como los hombres aprenden la traición, no de un solo golpe, sino a través de la repetición. Al principio, se trataba de pequeñas inexactitudes. Se cambiaban las fechas. Se reorganizaban los nombres. Se simplificaban las causas. Los periódicos informaban de los acontecimientos con seguridad, como si la mera certeza los hiciera correctos. Lo que no podían verificar, lo inferían. Lo que no podían explicar, lo suponían. La realidad no respondió. La realidad rara vez lo hace. La historia que emergió se parecía poco a lo que recordaba. La complejidad se desvaneció. El contexto desapareció. Los motivos se redujeron a caricaturas. Los hombres que dudaban eran etiquetados como débiles. Los hombres que resistían eran etiquetados como culpables. Quienes evitaban el riesgo eran celebrados como estabilizadores, pacificadores, héroes de la moderación. Y los que llevaron la carga en silencio fueron reescritos como amenazas. Vio cómo su vida se convertía en algo más, impreso. No su nombre, nunca su nombre, sino su forma. El esquema. La implicación. Lo suficiente como para que quienes lo supieran lo reconocieran, y quienes no lo supieran lo aceptaran como completo. La historia oficial prefiere líneas claras. Héroes por un lado. Villanos por el otro. Gray incomoda a los lectores. Gray plantea preguntas. Gray se niega a cerrar el tema. Así que el gris fue eliminado. Los periódicos hablaron del orden restaurado. De acciones necesarias. De valiente cooperación. Elogiaron la moderación donde no la hubo y condenaron la decisión donde era inevitable. Citaron a funcionarios que nunca se habían enfrentado a la disyuntiva, a expertos que nunca habían asumido las consecuencias. El público asintió, porque la distancia facilita el juicio. Entonces se dio cuenta de que la historia a menudo la escriben no los vencedores, sino los que no sufren. Aquellos que pueden permitirse describir los acontecimientos sin admitir el costo. Aquellos que pueden resumir el sufrimiento en columnas y titulares. La verdad que vivió no encajaba en ese formato. Quiso corregirlo una vez. Solo una vez. Escribir una carta. Explicar las partes que le habían quitado. Reinsertar la humanidad donde la habían quitado. Pero sabía cómo terminaría. La corrección invita al escrutinio. El escrutinio invita a la exposición. La exposición invita a las consecuencias para aquellos a quienes había protegido durante años. Así que dejó que la mentira se endureciera. Porque las mentiras, repetidas con suficiente frecuencia, se convierten en infraestructura. Fortalecen reputaciones, carreras profesionales e instituciones. Derribarlas sería un colapso excesivo de una sola vez. Se dijo a sí mismo que la historia acabaría adaptándose, que el tiempo revela lo que la urgencia oculta. Pero el tiempo, aprendió, a menudo favorece la conveniencia. Cuando la historia recompensa a quienes se mantuvieron limpios y condena a quienes llevaron la suciedad, ¿para quién está realmente escrita la verdad? La reescritura continuó. Hombres que habían evitado toda decisión difícil fueron erigidos como ejemplos de sabiduría. Su cautela se transformó en previsión. Su ausencia se transformó en neutralidad. Hablaron públicamente de responsabilidad sin admitir jamás la proximidad al riesgo. Los cobardes se convirtieron en guardianes del orden. Quienes actuaron, de forma imperfecta, con urgencia, con información incompleta, quedaron reducidos a notas a pie de página o advertencias. Se cuestionaron sus motivos. Su silencio se interpretó como culpa, más que como moderación. Reconocía rostros en los artículos que sonreían con demasiada facilidad. Hombres que antes susurraban ahora, hablaban con seguridad a los periodistas. Hombres que antes se mostraban reticentes ahora explicaban los acontecimientos con una autoridad que nunca tuvieron en aquel momento. Esta fue la parte más cruel, ver a los hombres tomar prestada su valentía una vez que el peligro había pasado. La memoria, se dio cuenta, no basta para contrarrestar la impresión. La impresión tiene permanencia. La memoria depende de portadores vivos. Y los portadores vivos envejecen, se debilitan y mueren. Empezó a ver cómo las generaciones futuras entenderían ese periodo. Simplificado. Depurado. Incompleto. Lo debatirían académicamente, discutirían sobre él en línea, lo reducirían a puntos de discusión. Ninguno de ellos sentiría el peso del momento.
Ninguno de ellos sabría lo que cuesta elegir cuando todas las opciones son erróneas. La mentira no solo reemplazó a la verdad, reorganizó la moralidad. Los jóvenes aprendieron las lecciones equivocadas. Que evadir la responsabilidad era más seguro que asumirla. Que el silencio solo era aceptable cuando protegía la reputación, no cuando protegía vidas. Que se podían evitar las consecuencias si se esperaba lo suficiente. Se preguntó qué clase de hombres produciría esa historia. Los corridos que podrían haber corregido el disco nunca llegaron a emitirse. Después de todo, las canciones son más difíciles de controlar que la letra impresa. Transmiten emoción. Rehúsan conclusiones nítidas. Recuerdan cosas que los periódicos olvidan. Así que los detuvieron antes de tiempo. No prohibido, solo desaconsejado. No borrado, solo sin apoyo. El silencio logró lo que la censura nunca pudo. Entonces se dio cuenta de que la verdad no desaparece de golpe. Se la priva. Lentamente. Metódicamente. Hasta que ya no tiene fuerza para mantenerse en pie públicamente. Lo que sobrevive es el contorno. La sombra. Suficiente para inquietar, no suficiente para condenar. Si la historia está moldeada por aquellos que evitan las consecuencias, ¿cómo puede enseñar responsabilidad? Empezó a comprender su papel de otra manera. Ya no como participante, sino como testigo de la supresión. Alguien que sabía que se había eliminado y por qué. Alguien que llevaba la versión sin editar en un mundo satisfecho con el resumen. Ese conocimiento lo aisló aún más. Las conversaciones sobre el pasado le parecían surrealistas. La gente debatía causas y efectos como si fueran jugadas de ajedrez, no decisiones humanas. Él escuchaba sin interrumpir. Una corrección sonaría a amargura. El silencio, a acuerdo. Volvió a elegir el silencio. Por costumbre. Por cansancio. Por reconocer que la verdad dicha demasiado tarde a menudo suena a excusa. Y, sin embargo, notó que había algo más que sobrevivía debajo de la historia oficial. Susurros. No lo suficientemente fuerte como para amenazar la narrativa. No lo suficientemente organizado como para desafiarla. Pero persistente. Ancianos corrigiendo pequeños detalles en silencio. Una mirada intercambiada cuando un titular pasa por alto algo obvio. Una pausa cuando se menciona un nombre célebre. La verdad, aprendió, se adapta. Cuando no puede mantenerse en pie abiertamente, se arrodilla. Cuando no puede hablar con claridad, murmura. El corrido regresó fragmentado. Una estrofa alterada. Un verso incompleto. Cantado suavemente, sin ritmo, sin nombres. Suficiente para recordar a los oyentes que la versión oficial no era la completa. Los hijos de aquellos hombres lo absorbieron indirectamente. No como información, sino como intuición. Percibieron la brecha entre lo que se decía y lo que se quería decir. Heredaron la sospecha sin explicación. Se dio cuenta de que así es como la verdad sobrevive a la opresión, no mediante la confrontación, sino mediante la transmisión. Dejó de esperar una corrección durante su vida. La esperanza puede convertirse en otra forma de negación. En cambio, se centró en la preservación. En mantener la memoria lo suficientemente intacta como para transmitirla, aunque fuera parcialmente. Ahora entendía por qué los ancianos bajan la voz. No por miedo, sino por precisión. La verdad en voz alta es fácil de ignorar. La verdad silenciosa perdura. La historia puede pertenecer a las instituciones, pero la memoria pertenece a las familias, a las comunidades, a los hombres que se niegan a olvidar, incluso cuando olvidar sería más fácil. Si la verdad no puede sobrevivir en la letra impresa o en las canciones, sino solo en la memoria, ¿cuánto tiempo pasará antes de que desaparezca por completo? Él mismo finalmente respondió a esa pregunta. La verdad no desaparece. Cambia de forma. Se vuelve cautela. Se vuelve incomodidad. Se vuelve un silencio que se siente más pesado de lo que debería. Se convierte en una historia que todos intuyen, pero nadie termina. Esto es lo que pasó aquí. La mentira pasó a la historia. Pero la verdad sobrevivió. Solo en susurros. Algunas canciones no están hechas para ser escuchadas. Están hechas para ser llevadas. No en los oídos, sino en el pecho, donde la memoria y el aliento comparten el mismo espacio.
Este corrido nunca perteneció a los escenarios ni a la radio. Perteneció a hombres que aprendieron desde pequeños que la música puede dar testimonio cuando las bocas no pueden. Se podía encontrar tarde en la noche, cuando el trabajo estaba terminado y las defensas estaban bajas. En bares donde las luces se mantenían bajas a propósito. En garajes donde los motores se habían silenciado, pero el olor a aceite persistía. En patios traseros donde el calor del día aún se aferraba al hormigón y las viejas historias esperaban la oscuridad. Nadie lo anunció. Un hombre tarareaba un verso, no lo suficiente para ser reconocible, solo lo suficiente para sondear el aire. Una melodía que subía y se detenía en seco, como un pensamiento interrumpido por la precaución. Otro hombre podía asentir. No era un gesto de aliento. Era un reconocimiento. De esos que dicen, sé lo que casi dijiste. El corrido vivió en esos momentos. En la contención compartida. En la disciplina de detenerse antes de terminar. Eran hombres que habían cruzado fronteras, enterrado amigos, visto pueblos vaciarse y ciudades engullirse. Hombres cuyas manos temblaban no por la edad, sino por la memoria. No necesitaban la canción completa. El primer verso contenía todo lo que seguía. La melodía cambiaba ligeramente de un lugar a otro. Así es como la memoria sobrevive, se adapta. Pero el peso seguía siendo el mismo. El peso de una decisión tomada una vez y pagada para siempre. Nadie preguntaba nunca directamente al respecto. Las preguntas crean obligaciones. En cambio, había miradas. Pausas. Una mirada compartida cuando un tema se acercaba demasiado. El corrido enseñaba a los hombres a leerse sin palabras. El silencio se volvió fluido. En Estados Unidos, la vida era diferente. Más tranquila. Más condensada. En los bares donde predominaba el inglés, el corrido sobrevivía como postura, no como sonido. Un enderezamiento de la espalda. Un endurecimiento de la mandíbula. Una negativa a reír en el momento inoportuno. Los hombres lo llevaron consigo a la jubilación. A las habitaciones de hospital. A los largos viajes donde la radio tocaba canciones que no les recordaban a su hogar. Viajaba con ellos porque, para empezar, nunca había sido externo. El corrido no era nostalgia. La nostalgia romantiza. Esto era recuerdo. Agudo. Implacable. Preciso. Se podía saber quiénes lo llevaban por cómo reaccionaban a historias simplificadas. A chistes que no entendían. A historias contadas con demasiada claridad. No discutían. Se retiraban. Retirarse era su corrección. Estos hombres no se consideraban héroes. Los héroes reciben aplausos. Se consideraban custodios de algo inacabado. Algo peligroso de manejar. Si una canción sobrevive sin ser cantada, sigue perteneciendo a la música o pertenece a aquellos que se niegan a olvidar. El corrido moldeó el comportamiento tanto como la memoria. Los hombres que lo llevaban aprendieron a moderarse. Aprendieron cuándo hablar y cuándo callar. Aprendieron que el silencio, usado correctamente, podía preservar la dignidad incluso cuando se negaba la verdad. Transmitieron este conocimiento indirectamente. No mediante la instrucción, sino con el ejemplo. Los hijos observaron cómo sus padres los escuchaban. Cómo reaccionaban cuando surgían ciertos nombres. Cómo algunos chistes nunca causaban risa. Se trataba de una herencia cultural sin documentación. El corrido se convirtió en una herramienta de medición. Cuando un hombre hablaba con demasiada libertad, los porteadores lo reconocían de inmediato. No con juicio, sino con distancia. Algunas verdades se ganan. Algunas historias exigen tiempo antes de acceder a ellas. Las noches largas dificultaban mantener la disciplina. El alcohol debilita la autocontrol. La fatiga baja las defensas. Fue entonces cuando el corrido estuvo más cerca de terminarse. Un hombre empezó a tararear de nuevo. Esta vez un poco más largo. Casi se formaba una fila. Las palabras flotaban. Entonces alguien tosía. O se ponía de pie. O cambiaba de tema deliberadamente. No para silenciarlo, sino para protegerlo. Completar era peligroso. Completar tenía consecuencias. No le tenían miedo a la canción. Le tenían miedo a lo que pudiera exigir una vez terminada. El corrido planteaba preguntas que no envejecían bien. Sobre lealtad.
sobre responsabilidad, sobre si la supervivencia justificaba ciertas decisiones. Estas no eran preguntas para espacios públicos ni para oídos jóvenes. Requerían experiencia vivida, arrepentimiento, perspectiva. Los hombres que la llevaron no querían reivindicación. La reivindicación exige audiencia. Querían precisión. Y la precisión, lo sabían, rara vez sobrevive a la exposición. Así que el corrido permaneció interno. Una carga compartida. Una comunión silenciosa. Con el tiempo, menos hombres reconocieron la melodía. Menos aún comprendieron su peso. Eso les preocupó más que la represión. El silencio puede preservar la verdad, pero también puede privarla de ella. Notó este cambio y sintió que la presión aumentaba. La responsabilidad se desplazaba. Si la memoria solo vive en los hombres, ¿qué sucede cuando los hombres ya no están? Vio a las generaciones más jóvenes ávidas de narrativas más sencillas, de héroes y villanos, de claridad sin coste. Comprendió la tentación. La simplicidad es un alivio, pero el alivio construido sobre la base del borrado eventualmente se derrumba. Cuando la memoria se desvanece con los hombres que la llevan, el silencio protege la verdad o la entierra silenciosamente. El corrido empezó a sentirse más pesado. No porque cambiara, sino porque el tiempo reducía sus portadores. Hombres que una vez intercambiaron miradas ahora necesitaban recordatorios. Algunos se habían ido. Algunos ya no hablaban. Algunos solo recordaban fragmentos. Sintió un cambio en su interior. Una tensión entre la lealtad al silencio y la lealtad a la verdad. Entre la protección y la preservación. Durante años, creyó que la moderación era la máxima expresión de responsabilidad. Pero la responsabilidad evoluciona con las circunstancias. Lo que protege en una época puede borrar en otra. Se puso a prueba diciendo fragmentos en voz alta, solo para ver cómo se sentía. Las palabras eran más pesadas de lo que esperaba. Conllevaban el riesgo de ser permanentes. Una vez pronunciadas, no podían recuperarse. Comprendió por qué los ancianos dudaban. Hablar cambia de dueño. Lo que se dice puede ser tomado, tergiversado, usado, pero lo que nunca se dice, eventualmente desaparece. Se dio cuenta de que el corrido no pedía ser cantado en su plenitud. Pedía ser reconocido con honestidad. Sin interpretación. Sin adornos. Sin temor a ser juzgado. Empezó a ver su papel de otra manera, no como alguien que rompía el silencio, sino como un transmisor cuidadoso. Alguien que podía hablar sin espectáculo. Que podía preservar la complejidad sin simplificarla para mayor comodidad. Observó a hombres más jóvenes que lidiar con fragmentos que no entendían. Vio confusión donde debería haber contexto. Distancia donde correspondía la explicación. Fue entonces cuando supo que el momento se acercaba. No para la canción, para la voz. Si los últimos hombres que recuerdan permanecen en silencio, ¿quién decide lo que cree el futuro? El corrido aún vivía en el pecho de los hombres. Pero los hombres estaban envejeciendo. Y alguien tendría que hablar, no en voz alta ni completamente, pero con la suficiente verdad para mantener viva la memoria. La pregunta ya no era así. Fue OMS. Y sintió que las palabras se elevaban, pesadas e inevitables, por primera vez en décadas. La memoria pesa más que el papel. Lo comprendió ahora, décadas después de una vida marcada por el silencio. Lo que había llevado solo, las decisiones, las consecuencias, las cargas de la supervivencia, no se había desvanecido. Perduraba en los espacios entre los hombres, en las pausas de la conversación, en el silencioso murmullo de viejas canciones inacabadas. Se dio cuenta de que la historia no era solo suya. La leyenda existía porque los hombres la recordaban, porque el peso de lo soportado exigía reconocimiento incluso cuando las voces se negaban a hablar. El corrido no vivía en los escenarios, sino en los pechos, los corazones y las miradas. El silencio, comprendió, no era ausencia. Era testimonio. Cada momento que retenía su historia, cada pausa que observaba, se convertía en un acto de preservación. Cada palabra retenida moldeaba la comprensión de quienes lo rodeaban. Los hombres que lo presenciaron comprendieron el costo sin explicación, el código sin articulación. Esta era la memoria como resistencia, la verdad codificada en la restricción. Lo percibió de forma sutil.
Un joven en un garaje se irguió al tararear un fragmento. Otro, al escuchar una noticia distorsionada por los periódicos, reconoció la brecha entre lo que se informó y lo que debió haber sucedido. La comprensión no provenía de la enseñanza directa, sino del peso compartido de la experiencia vivida. El legado era activo. Exigía reflexión. Exigía reconocimiento moral. Si solo la memoria conserva lo que la historia borra, ¿qué responsabilidad tiene el oyente en transmitirlo? El hombre comprendió que las leyendas sobreviven no porque se celebren a viva voz, sino porque se honran en silencio. Cada hombre que conoció la historia, cada vida moldeada por sus decisiones, se convirtió en parte del corrido. El nombre, jamás pronunciado en voz alta, permaneció poderoso porque en su silencio contenía verdad, consecuencias y advertencias. Recordaba a los hombres lo que sucede cuando la supervivencia y el honor chocan, cuando la lealtad choca con la traición, cuando las acciones exigen un pago mucho después de cometerse. Por eso la historia importa hoy, no solo como la historia de un hombre, sino como una advertencia para quienes la siguen. Hombres mayores de 50 años, atentos a las fronteras, a las familias y a las comunidades, comprenden el peso de las decisiones. Reconocen la tensión entre lo que debe hacerse y lo que debe hacerse. Conocen el precio del silencio, pero también la necesidad de la moderación. La historia, los periódicos, incluso las canciones podían distorsionar, nombrar erróneamente o borrar. Pero la memoria era obstinada. La memoria se negaba a mentir. Y en esa obstinación, la verdad encontró la manera de sobrevivir. Cuando el mundo olvida los sacrificios de los hombres que llevaron cargas en silencio, basta solo con la memoria para honrar su legado, o exige acción de quienes recuerdan. El oyente, entonces, se convierte en el portador. Cada persona que escucha la historia, que percibe su peso sin las palabras completas, se convierte en parte de la transmisión. Este es el poder del corrido olvidado, sobrevive en el corazón, resuena en la conciencia y moldea la comprensión moral incluso décadas después. Comprendió, finalmente, que el corrido vive no en la voz de un cantante, sino en el continuo reconocimiento de sus lecciones. Las decisiones, las consecuencias, el silencio, todo persiste porque los hombres se niegan a olvidar. No es necesario pronunciar su nombre. Solo es necesario comprenderlo. Incluso ahora, siente la presencia de los jóvenes que nunca escucharán la melodía completa, que interpretarán fragmentos, que llevarán el peso de forma diferente. Así perduran los legados, flexibles, silenciosos, poderosos. La lección es eterna. Algunas verdades no se pueden anunciar. Sobreviven porque los hombres deciden respetarlas, porque la memoria preserva lo que la escritura borra, porque el coraje a veces susurra en lugar de gritar. El corrido permanece anónimo, pero vivo. Su nombre no se pronuncia, pero se entiende. Cuando el último hombre que recuerda permanece en silencio, la historia desaparece o simplemente espera que el cofre adecuado la vuelva a portar. Exhala lentamente, sabiendo que la historia nunca se contará por completo, pero continúa, en los corazones de quienes la han llevado, quienes han vivido sus verdades y quienes, inevitablemente, la transmitirán a los hombres que vendrán después. Su poder no disminuye con el silencio, crece, cargado por la conciencia de quienes comprenden su verdadero costo. El corrido está vivo, siempre, esperando, susurrando, moldeando a los hombres mucho después de desaparecer. Y por eso su nombre sigue susurrando. La historia de este hombre no es solo una leyenda, es una lección grabada en la memoria. Tomó decisiones irreparables, consecuencias que solo el silencio pudo controlar y sacrificios que protegieron a generaciones. Su nombre, aunque nunca se pronunció en voz alta, pesa en cada mirada, cada gesto silencioso, cada historia medio recordada en bares, garajes y hogares. El corrido no vive en la música, sino en la conciencia. Al comprender sus lecciones, honramos la valentía de los hombres que soportaron lo que otros no pudieron afrontar. Algunos nombres nunca se cantan, pero tampoco se olvidan. Ahora te toca a ti contar la historia. Reflexiona sobre las decisiones, los sacrificios y los silencios que moldearon no solo a este hombre, sino también al mundo que lo rodeaba. Recordarás las verdades que otros intentan borrar, las lecciones ocultas tras la moderación, el coraje tras la resistencia silenciosa. Compártelo, consérvalo, deja que guíe tu conciencia. El corrido vive en quienes lo comprenden. Pregúntate, si la historia olvida,
¿Permanecerás en silencio o asegurarás que el legado de honor, lealtad y memoria perdure? La respuesta es tuya, pero exige coraje. ¿Qué elegirás?